Quiero ante todo pues agradecer la oportunidad de presentar una vez más este tema, un tema alusivo a nuestra doctrina. Y parece mentira, pero la lectura de ambientación tiene tanta coincidencia con lo que vamos a estudiar o a desarrollar. Nosotros en este año estamos cumpliendo 161 años de luz espiritual. En este homenaje a los 161 años de la primera edición del Libro de los Espíritus. Y es así como dentro de lo que encontramos en el libro tercero del Libro de los Espíritus, las leyes morales, la segunda ley, la primera ley es la ley divina o natural, muy bella, muy explícita, saca dudas. Y comenzamos entonces en la segunda ley con la ley de adoración. En la ley de adoración, nosotros vamos a encontrar en el Libro de los Espíritus varios puntos, varios tópicos que vamos a analizar. No tan profundamente por razones de tiempo, pero muy interesante que conozcamos cada uno de estos tópicos. Objetivo de la adoración, que está de la pregunta 649 a la 652. La adoración externa, de las 653 a las 656, la vida contemplativa en el ítem 657, de la oración en las preguntas 658 a 666, terminando este capítulo con el politeísmo y los sacrificios. Entonces vamos a ver cuál realmente es el objetivo de la adoración. ¿En qué consiste la adoración? Es la elevación del pensamiento a Dios. Por medio de la adoración, el alma se aproxima a Él. Entonces, ¿en qué consiste la adoración? En elevar nuestro pensamiento a Dios, en acercarnos a Él por ese sentimiento de reconocimiento que tenemos hacia Él. Vamos a analizar primero lo que significa la palabra adorar. Sentir devoción, bueno, primero de la raíz latina, adorare, quiere decir más, orare, orar. Sentir devoción por alguien o algo, amar, querer. En teología significa rendir culto a la divinidad. Adoraban a las fuerzas de la naturaleza. 3. Amar en extremo a alguien, idolatrar o venerar a alguien o algo. En el aspecto religioso, orar, rezar, decir una persona una oración es adorar ante un altar de rodillas en el aspecto religioso. Tener puesta la estima en alguien o en algo, como puede ser la adoración por los hijos. Dar culto a la divinidad fue lo que hicieron los Reyes Magos al adorar al niño Jesús, al que buscaban por el fenómeno celeste que dio de la estrella de Belén. Entonces, si nosotros hacemos una síntesis de estos puntos que acabamos de ver, encontramos que adorar significa divinizar, tener fe a toda prueba, corazón limpio de maldad, hacer siempre lo bueno, una obediencia absoluta, glorificar, amar en extremo, honrar, respetar, reverenciar, venerar, dar culto, ser devoto, servir, arrodillarse, lo cual da como resultado que la palabra adorar equivale exactamente a la palabra someterse. Entonces, en este sometimiento nosotros vamos a encontrar muchos conceptos para tener claridad lo que realmente es adorar. En este libro, Leyes Morales de la Vida, dictado por Juana de Ángelis, en estas leyes morales hay una amplitud de todas y cada una de las leyes.
como estamos interesados en estudiar la ley de adoración, al encontrar esta ley de adoración en este libro, trae también varios temas, varios subtemas. Pero lo básico es encontrar en él la coherencia de la enseñanza de los instructores de la humanidad. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él, ponerse en comunicación con Él. En la oración podemos alabar, pedir y agradecer. En aparte de este libro, vamos a encontrar la importancia de la oración en el hogar. ¿Por qué es tan importante orar en familia? Porque la familia es el taller del espíritu y por eso orar en familia tiene tanta importancia, porque dentro del núcleo familiar se reúnen los espíritus antagónicos, animosos, rebeldes, uno que otro armonioso, pero sigue siendo el calor del hogar, ese taller, ese crisol, para que a través del amor y de los lazos de consanguinidad limemos asperezas. Y estas asperezas se logran siempre utilizando la oración que a todos nos atañe, que nos va a enseñar a unos y a otros el respeto, que nos va a enseñar el amor fraterno dentro de los miembros de la familia. Pero es esa oración en conjunto para cada uno de los elementos tan disímiles que nos reunimos dentro del hogar. Entonces encuentra allí, Juana, una maravillosa enseñanza diciéndonos que lo más importante de la oración en familia es la enseñanza del amor a Dios. Amar a Dios, ¿de qué manera, de qué forma? ¿Cómo se ama a Dios, a un ser, digamos, intangible a los sentidos, que solo lo podemos percibir por nuestra psiquis, por nuestra alma, por nuestros sentimientos, por nuestra propia, el crecimiento que nos va dando la sencillez, nos va dando la humildad para saber que palpita en todo el universo? Y amar a Dios nos trae también estos 4 puntos a través de los cuales nos dice Juana de Ángelis que lo primero que debemos enseñar en esa oración en el hogar y en general es la decisión de la verdad, de decir la verdad. En esta decisión en la verdad nos colocan ejemplos de Jesús, sus parábolas, de aquella vez que curó al ciego de nacimiento y que los enemigos del maestro lo increpaban diciendo que no era posible, que quién lo había curado, cómo lo había curado. Y entonces él dijo, Mesías. Y el Mesías, esa era su verdad. Él dijo, yo solo sé que yo no veía y ahora veo, ciñéndose a esa verdad. En los muchos llamados, nosotros encontramos también la parábola del festín de las bodas. Una parábola extensa, compleja, hasta inverosímil para quien la analiza literalmente. Pero encontramos allí que aunque seamos de los caminos, de que vengamos, de la procedencia en que vengamos, debemos tener claro que para la invitación a un banquete, de una boda, de un rey que ha hecho todo lo posible para que estemos sentados en esa mesa, la lógica, el discernimiento mínimo nos dice que debemos estar bien presentados, bien vestidos. Es allí donde el traje nupcial cobra su importancia, la vestimenta periespiritual que nos va a identificar en ese banquete. Aun cuando muchos fueron los llamados, hubo uno que tuvo que salir del banquete. Diríamos, no fue escogido por su mala presentación, porque esa mala presentación estaba hablando de las muchas cargas pesadas, pasionales, llenas de orgullo y de egoísmo, que le impedían a este ser y a todos los seres que actúan igual que él a participar del banquete celestial. Los benefactores desencarnados están siempre presentes en nuestras vidas, en nuestras actividades,
en nuestras tareas. Ellos están también en nuestro hogar. Ellos están en nuestro trabajo espírita, como también en nuestro trabajo tradicional. Pero cuando nosotros tocamos este punto en el hogar, muchas veces se comete el error de pedirle a los seres que han fallecido, que han sido nuestros padres o abuelos o tíos abuelos, de pedirles porque como tenemos un afecto por ellos, creemos o mal creemos que están en condiciones de luz para ayudarnos en nuestras necesidades de orden material. Nos explica allí Juana de Ángelis que cada uno de nosotros poseemos nuestros guías encargados de nuestro progreso, de ayudarnos, de alertarnos de los peligros y que a través de la oración nosotros podemos separarnos de aquello que representa una caída o un retroceso. Para eso son los benefactores desencarnados, que nos asisten en todo momento y que no debemos cometer ese error de querer pedirle a aquellos que están vinculados a nosotros por afectos y que están en la patria espiritual, quizás necesitando tanta ayuda como nosotros mismos. Y el agradecimiento dentro de la oración en el hogar y en general, el agradecimiento es el cúmulo de dádivas que nosotros recibimos, reconocerlas siempre, reconocer ese cúmulo de beneficios que día a día recibimos, como son las pruebas, las dificultades, los problemas y también los momentos felices, los momentos de plenitud, los momentos de satisfacción. Todo aquello debemos resumirlo en un solo ramillete de gratitud, donde aquellas pruebas que nosotros experimentamos representan para nosotros una reflexión para seguir adelante. Y por todo ello debemos agradecer. Encontramos también que en este libro el objetivo de la adoración es la elevación del pensamiento a Dios y es de aproximarnos a Él, que la verdadera adoración está en el sentimiento, en el corazón, en nuestras acciones. Siempre tenemos en este sector quien nos observa. La adoración externa, que es uno de los puntos que trata el libro de los espíritus. ¿Por qué oramos en público? ¿Por qué oramos en grupo? ¿Por qué oramos en voz alta delante de otras personas o con otras personas? Porque es útil para dar un buen ejemplo, siempre y cuando esa palabra de oración sea coherente con nuestra conducta, siempre y cuando se haga con toda la sinceridad, haciendo el bien y evitando el mal, porque el mal que no se hace, pero tampoco el bien que no se hace es responsabilidad nuestra. Porque el que adora a Dios y es orgulloso, es vanidoso, es celoso, egoísta o ambicioso, solo conseguirá su reprobación, porque está aparentando humillarse ante Él en público para captar el aplauso de los hombres. Entonces tiene que haber una coherencia entre el sentimiento, el ejemplo, la palabra en público y realmente con nuestra privada. Siempre que nos demos cuenta que alguien nos está observando desde el mundo espiritual, desde nuestro guía, nuestros amigos y nuestros benefactores. Entonces, esta oración externa o esta oración pública es lo que va a representar en nosotros un cierto progreso ante la comunidad, porque vivir en sociedad presenta un progreso en la escala espiritual. Es decir, estar en sociedad y hacer todas estas enseñanzas, ejemplificar con nuestra conducta, con nuestras palabras, arrastrando a personas hacia el bien, es lo que realmente nos va a colocar a nosotros en un punto superior de la escala espiritual. Está dentro de los pilares
de la ley de sociedad. El libro de los espíritus, en esta ley de adoración, toca el tema de la vida contemplativa y nos dice que los hombres que se entregan a esta vida no hacen mal, pero tampoco hacen el bien, pierden su tiempo, son inútiles, porque realmente aislarse, no rozarse con los demás, no le permite crecer, no puede probar su paciencia, su tolerancia, no puede probarse a sí mismo un crecimiento, porque es que el convivir con nuestro prójimo nos va a nosotros a dar la oportunidad de analizarnos cómo son nuestras reacciones, pero tenemos que estar en sociedad, ya sea en la célula de la sociedad, que es la familia, o en la célula del trabajo, que es la otra familia, o en la célula de nuestras tareas espíritas, donde tenemos la otra familia. Pero si nos aislamos, nos vamos a dedicar a la oración, a la meditación, a la contemplación. Nada tiene de meritorio ante los ojos de Dios, que Él también va a pedirnos cuenta de ese bien que no hicimos y de ese tiempo que nosotros perdimos. Entonces la vida contemplativa nos produce solamente eso, nos produce pérdida de tiempo. El politeísmo, que realmente inundó el continente asiático, la parte fuerte de África, la parte norte, sur de África, parte de Europa. El politeísmo era lo normal, porque la misma educación que nos brinda el Imperio Romano, todo lo que nosotros encontramos dentro de esas lides y también en Grecia, esas culturas en Asia, en la India, en la China, en Egipto, había esa creencia en los dioses. Pero Dios, que nos creó a nosotros, sencillos e ignorantes, sembró en cada uno de nosotros esa semilla de la existencia de Él. Pero en un principio, en un comienzo, fue mal interpretada. Y esa formación nos dio una idea vaga de de que habían seres superiores, pero que no lo sabíamos definir. Pensábamos que la fuerza de la lluvia, de los truenos, los propios incendios forestales en aquella época eran manifestaciones de una voluntad de un ser superior que realmente teníamos la conciencia de que existía, pero que no comprendíamos, porque nuestro primitivismo era bastante alto. Por eso, en nuestras primeras vidas, en una de ellas como indígenas, hicimos de lo que no comprendimos dioses como el sol, como la luna, las estrellas, la lluvia y todos los fenómenos de la naturaleza. Algunos representaban castigos, otros representaban abundancia, porque después de la lluvia, había una cosecha abundante. Pero en la medida en que fuimos creciendo, que fuimos adelantando en inteligencia y en moralidad, fuimos teniendo la capacidad de entender a nuestro Creador con todas sus leyes. Y gracias a Dios, hoy estamos en un punto en que no tenemos duda de eso. Y ese fue el punto que tuvieron los hebreos en su momento para merecer la llegada del Maestro Jesús en el seno de estos pueblos. Porque la creencia de ese Dios único fue lo que pudo permitir en ellos la escogencia de ese pueblo para recibir allí al Maestro. Los sacrificios, que está en otro de los ítems, no deben ser de dolor, deben ser fuente de amor. Y el sacrificio también forma parte de ese primitivismo en que nos desarrollábamos cuando realmente creíamos que todo lo material era agradable a Dios. Y comenzaron las ofrendas de animales,
primero de cosechas, después de animales, se terminó con los sacrificios de vidas humanas. De todas maneras, hoy nosotros entendemos que es un absurdo pensar que eso puede agradar a Dios, la destrucción de sus criaturas. Sin embargo, en aquel momento no era maldad del hombre, era la ofrenda que para ellos tenía mayor valía. Y en ese momento ofrendar la vida de un ser animado como un animal u ofrendar la vida de un ser humano podía ser grato a Dios. Mas, sin embargo, el hombre sigue matando, muchas veces en nombre de Dios, muchas veces para creyendo que con eso puede calmar la ira de Dios. Todavía hay esas creencias que están hablando de ese atraso moral de estos pueblos. Entonces nos dice aquí el libro de los espíritus que no de la barbarie brutal y materialista. Los sacrificios de la antigüedad eran realizados por y para alabanza a Dios. La gran mayoría por ignorancia, no constando esto malo a los ojos de Dios. Hoy en día existen prácticas bárbaras e ignorantes en algunas doctrinas o religiones, comunidades, con la práctica de la inmolación o sacrificios. Aquellos que, creyendo que Alá los está esperando, se convierten en suicidas religiosos para agradar a Alá, convencidos de eso. Pero siempre se tiene en cuenta el nivel de conocimiento y el nivel de evolución, de civilización. Sacrificios de amor. Dios es amor y nuestros sacrificios por tal motivo deben ser hacer sacrificios para el bien propio y de nuestros seres queridos. Nada que estime nuestro ser y a nuestros semejantes. Y ponemos ejemplos. Yo sacrifico mi tiempo para una tarea de asistencia social. Yo sacrifico una comodidad que tengo porque tengo un compromiso en el cual voy a dar una charla, voy a hacer educación. Hay sacrificios en los cuales lo que estoy sacrificando es lo superfluo de mi vida, la distracción, digamos, los compromisos de orden social en aras de un beneficio para alguien. Igualmente, el poder compartir un plato de comida con alguien que necesite, puedo sacrificar eso y no me estoy perjudicando ni estoy perjudicando a nadie. Entonces tenemos que tener claro que no era el sacrificio que iba a hacer nuestro padre Abraham cuando llevó a su hijo Isaac a montarlo sobre un fogón de leñas, porque había escuchado la voz de Jehová que le decía que necesitaba ese sacrificio. El mismo niño lo ayudó a recoger los leños y él obediente, recordemos la definición, el sometimiento en la adoración, y él sometido a esa voluntad llevó al niño. Cuando ya lo tiene preparado para el sacrificio, un espíritu de luz se le presenta y le detiene la mano. Y es cuando le dice que su fe ha sido probada, que no es necesario el sacrificio de la vida de su hijo. Pero estaba la fe a prueba en este ser maravilloso, el padre Abraham. En este libro de Amelia Rodríguez, una gran escritora de la vida de Jesús, hermoso libro este, Luz del Mundo. En este libro nosotros vamos a encontrar unas páginas maravillosas, elocuentes, como escribe ella, como escribe Amelia, con unas descripciones especiales de los atardeceres, habla de los frutos, de los árboles, de la brisa, del color dorado de los cabellos de Jesús, de sus ojos miel, esa descripción que nos llena tanto. Bueno, en esto encontré esta definición. La oración es agradable a Dios cuando es dictada por el corazón, dicha con fe y sinceridad. La intención lo es todo para Él. ¿Con qué intención oramos? Recuerda siempre en tus oraciones a los que están contigo.
pero mejor aún a los que están en contra de ti y a los que ya partieron. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él y verse en comunicación con Él. Cuando nos dicen los que ya partieron, en algunas creencias religiosas prohíben orar por los difuntos, porque está la creencia de que están durmiendo hasta el día del juicio final. Nosotros entendemos cuánto alivio le podemos brindar a un ser que ha partido, que está desubicado, desorientado, sorpresivamente se encuentra con una realidad espiritual que no esperaba y está necesitando la calma, y ese bálsamo de la oración representa ese rocío que lo anestesia un poco y le permite a sus guías poderlo ayudar, porque muchas veces los guías no están en la sintonía vibratoria del hermano que ha partido en desesperación. Y entonces puede directamente, él sí puede ayudarlo, pero en este caso el que parte no está en condiciones de percibir la ayuda. Y nos repiten las mismas características de la oración: alabar, pedir y agradecer. Pero recuerden siempre presente: las buenas acciones son la mejor oración. Valen más los actos que las palabras. Y encontramos también de Amelia Rodríguez, Trigo de Dios. Maravilloso libro, con una enseñanza extraordinaria, como todas sus lecturas, como todos sus mensajes, sus textos. Tenemos también Los Caminos de Jesús, que complementa muchos de los pasajes de Trigo de Dios. Pero aquí hay algo importante, muy importante, porque en este capítulo de la oración dominical, Juan el Evangelista empieza a hacer reminiscencias, contemplando el cielo estrellado, recordando las emociones de los últimos minutos o de los últimos momentos dejó. Entonces se dio cuenta de cómo amaba al Maestro. Él era portador de las bendiciones que todos necesitaban, pensaba Juan. Con su sencillez inefable penetraba en los recónditos del ser sin exhibir sus llagas. Conocía de nuestras miserias, pero su amor nos penetraba, nos tocaba. Coloquémonos nosotros en esa multitud que lo seguía, esperanzados de su mensaje, de su consuelo. Su silencio era tan elocuente como sus palabras, dejando impresas en las almas marcas de luz, de liberación. El perfume de santidad y el vigor de la sabiduría que enmarcaba de la carta magna aún embelezaban a los oyentes. Hace poco él había hecho el discurso de las bienaventuranzas. Cuando uno de ellos, conmovido e interesado en comprenderlo, le preguntó: Señor, ¿por qué oras tanto? ¿Por qué oráis tanto? Cuando terminas las tareas, ¿por qué siempre buscas el silencio y penetras en la oración? Y es allí donde vamos a encontrar las respuestas maravillosas, porque había una sana curiosidad en el interrogatorio del discípulo sincero. Paseando la mirada por el entorno y alegado por la musicalidad de la naturaleza en fiesta, el Maestro respondió: el alma tiene necesidad de oración en mayor dosaje que el cuerpo de pan. Esa respuesta es fascinante. Orar es buscar a Dios penetrando en sus dádivas y sorber resistencia en sus recursos divinos. El silencio facilita la búsqueda, es decir, porque él se retiraba, porque él se apartaba del grupo de los apóstoles, fuera que estuviera en Betania, fuera que estuviera en Cafarnaúm, donde quiera que estuviera y tuviera todo un día de actividad, él en la noche se retiraba a orar.
y responde, la soledad renueva las energías y la comunión con la fuente generadora de vida, que es Dios, permite continuar con los compromisos abrazados. Aún tú, que sois el camino hacia el Padre y el Mesías para la humanidad, ¿tú tienes necesidad de orar? Respuesta del Maestro. La llama que ilumina gasta el combustible que la alimenta. Y la lluvia que riega el suelo retorna a la nube de donde proviene. El intercambio de fuerzas con el Padre Creador restaura las fuerzas de la criatura. Y yo mismo encuentro en él el refuerzo de sustentación para efectuar el mesianato de amor en su nombre. Absorbido por las elevadas enseñanzas, Juan, que lo amaba más que los demás, enternecido, inquirió: ¿y todos tenemos necesidad y deber de orar? Responde el Maestro. El hombre que ora se eleva hacia la gran luz y se nimba de claridad radiante. Entonces se eleva hacia la gran luz que es nuestro Padre Creador. El mismo objetivo de la oración nos los reafirma el Maestro Jesús. Y nos dice, el Padre Celeste puede ser comparado a un poderoso rey que administra sus dominios mediante la cooperación de abnegados ministros, quienes a su vez proveen de secretarios, auxiliares e innumerables colaboradores generosos. Cada uno de ellos rige un departamento específico: los auxiliares, los ministros, los mentores, los guías, todos ellos sus tareas, que son parte del programa divino. Cada uno de ellos rige un departamento específico para poder coordinar actividades y realizar las tareas que les son encomendadas. A semejanza de todo reino, la variedad de deberes exige responsabilidades en su ejecución, pero el ministerio de la oración es uno de los más delicados sectores. Exige hábiles servidores que se encarguen de registrar lo que se solicita en las oraciones. Qué importante esto. Ahí tenemos nosotros, digamos, la claridad de qué sucede con esa energía que nosotros emanamos en el momento de la oración. Ellos se encargan de seleccionar los pedidos y de hacerlos ejecutar según la procedencia y según la emisión de las ondas mentales. En razón de eso, la oración debe ser una vibración sincera, llena de emoción, en vez de una cantidad de palabras sin la participación de los sentimientos honestos de elevación. La oración es un recurso que debe alcanzar una expresión más amplia, tornándose en algún momento en un himno de loor, alabanza, otras veces en un pedido de auxilio, petición, y finalmente en un cántico de gratitud. Se repiten esos objetivos. Examinados el mérito y las necesidades de aquel que ora, son encaminadas las respuestas compatibles con su realidad. Todo aquello que pedimos es analizado y de acuerdo a esa necesidad real y a esos méritos van a ser clasificadas las respuestas para cada uno de nosotros, teniendo en cuenta siempre el progreso y el crecimiento ante la vida. Ese intercambio mental entre nosotros y el plano espiritual superior
contiene vitalidad y restablece los centros de energía de la criatura que ora. Es decir, cada vez que oramos, nosotros recibimos un baño de energías cósmicas que activan, limpian y reequilibran todos nuestros centros de energía. Claro está que este es un compromiso de cada individuo que esté libre de deudas con los deberes sociales y comunitarios para merecer usufructuar los beneficios que la criatura le confiere. Él hace un gran silencio, aun cuando ha hablado de una manera muy sencilla y muy elemental. Él espera que todos los que lo acompañaban, los apóstoles, asimilaran esta enseñanza profunda, aun cuando fuera dicha con un lenguaje sencillo. Y fue en ese momento que uno de ellos, profundamente sensibilizado, le rogó: Señor, enséñanos a orar. Y él, abriendo la boca y liberando las melodías latentes en su corazón, le propuso al grupo y a la humanidad la oración dominical diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y continúa. Y en el libro Luz del Mundo está toda la oración Padre Nuestro completa, con cada una de las frases y el desglosamiento que hace Amelia Rodríguez de esta maravillosa oración, que es la más completa que nosotros podemos hacer, porque contiene los 3 pedidos. Es necesario que estemos limpios y preparados para que esa oración se eleve, toque en las fronteras de la espiritualidad que tenemos en nuestro entorno y podamos recibir como respuesta el alivio, el consuelo, la intuición. Tenemos entonces en Jesús el más grande y verdadero ejemplo de amor y de sacrificio por el género humano. Él es el que sirve de modelo y guía, como respondieron los instructores, ese arquetipo que a nosotros nos va a servir para que, imitándolo, haciendo los mejores esfuerzos por imitarlo, nosotros podamos ser seres decentes, honorables, buenos elementos, donde quiera que estemos, en la familia, en el trabajo, en el hogar, en la sociedad en general. Dice que Él no sufrió y murió por el perdón de nuestros pecados, sino para enseñarnos cómo se perdona y cómo se ama. Realmente su mayor sufrimiento fue ver que no crecíamos, a pesar del amor que nos brindó, a pesar de las enseñanzas que nos dejó. Y siguen transcurriendo los siglos. Nosotros tenemos tantos siglos de evangelio y hoy tenemos la oportunidad de recibir tantas biografías de Jesús. Me encantan las de Amelia Rodríguez, en donde podemos llegar al fondo de muchas de las situaciones que él compartió con nosotros. También tenemos las conferencias que nos ha brindado Divaldo sobre Jesús, sobre María de Magdala, sobre el hijo pródigo, en fin, tanto que nos acerca a él, que hoy podemos entender cómo sufría al ver, por ejemplo, que Natanael, el paralítico que fue descendido por el techo, según la cantidad de gente que había, y no podían entrarlo por la puerta de la casa, después de ser curado, que él le dice: ve y preséntate en la iglesia, porque en el libro de los vivos, entonces no digas nada, preséntate en la iglesia, no peques más. Pero Natanael en horas de la noche ya estaba en el bar tomando licor y haciendo sus parrandas como acostumbraba a hacerla. Eso le causó a él pues mucha tristeza de ver que la enfermedad del alma, la limpieza del cuerpo, si la curación del cuerpo no había alcanzado las raíces de la enfermedad del alma.
Bien, mis amigos, esta ha sido mi enseñanza de hoy, compartirla con ustedes y espero entonces las preguntas